Ah, mis amigos, la vida tiene una forma extraña de convertir el desamor en destino. Imaginen esto: un hombre, profundamente enamorado, dispuesto a entregar su corazón por completo, solo para ser rechazado. Ese tipo de dolor, el que deja una marca en el alma, pudo haberlo destruido, pero en lugar de dejarse consumir por la tristeza, lo transformó en algo extraordinario. Con una pluma en la mano y el desamor en el pecho, escribió una canción, no cualquier canción, sino una que se volvería inmortal. Una canción que cruzaría fronteras, sería interpretada por leyendas y tocaría los corazones de millones. Lo que comenzó como dolor se convirtió en poesía, y lo que empezó como pérdida se transformó en fortuna. Esa única canción cambiaría su vida para siempre, otorgándole no solo fama, sino una fortuna más allá de sus sueños más salvajes. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Cuál era la historia detrás de la melodía que conquistó el mundo? Acompáñenme mientras nos sumergimos en el increíble viaje de cómo el rechazo llevó a la creación de una de las más grandes canciones jamás escritas. Y si aman las historias de música, pasión y destino, no olviden darle like a este video y suscribirse para más relatos increíbles. Ah, mis amigos, déjenme llevarlos de regreso a un tiempo ya lejano, a un lugar donde el aroma del jabón recién hecho y los ecos de la revolución llenaban el aire. Les hablo de los primeros años de un hombre cuyo nombre más tarde sería sinónimo de música, cine y poesía: José Ángel Espinosa Aragón, aunque la mayoría de nosotros lo conoceríamos como Ferrusquilla. José Ángel nació el 2 de octubre de 1919 en el soleado municipio de Xoa, enclavado en el corazón de Sinaloa. Fue el primogénito de 4 hijos, el orgullo de Buenaventura Espinosa y Fredesvinda Aragón. Su familia era trabajadora, elaboraban de todo: jabón, velas, peines, guaraches, cinturones y sombreros. Pero más allá de estos oficios, en aquel hogar prosperaba algo más: las historias. Verán, el abuelo de José Ángel fue un hombre que vivió los tumultuosos días de la Revolución Mexicana, y cómo le encantaba contar sus aventuras. Hablaba de fugas arriesgadas, levantamientos y el caos de las revueltas en los cuarteles, y el joven José Ángel, su oyente más devoto, se sentaba con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra. A través de esos relatos casi podía escuchar los disparos a lo lejos, sentir el peso de la historia sobre la tierra, y en su mente trazaba las rutas de escape sobre el accidentado horizonte sinaloense. Pero la vida, como suele hacerlo, tomó un giro inesperado. La muerte de su madre marcó el inicio de un nuevo capítulo. La familia dejó atrás Choac y se trasladó a El Guayabo, un pequeño pueblo a orillas del río Fuerte. Fue allí donde la vida encontró un nuevo ritmo. Finalmente, se establecieron en Los Mochis, donde José Ángel completó su educación secundaria y donde el destino presentó a su padre con María Gastelum, una mujer que se convertiría en una segunda madre para el joven soñador. Corría el año de 1935 cuando el destino susurró su siguiente llamado. Por sugerencia de uno de sus maestros, José Ángel hizo sus maletas y partió rumbo a Mazatlán para continuar sus estudios. Puedo imaginarlo ahora, un joven de ojos llenos de asombro, de pie en el umbral de su futuro, sin saber que el mundo tenía grandes planes para él, planes que lo llevarían a convertirse en un artista querido, cuya voz y palabras resonarían a través de generaciones. Ah, Ferrusquilla. Pero esa, queridos amigos, es solo el comienzo de su historia. Imagínenlo, un muchacho deslumbrado en Mazatlán, donde vivió algunas de las experiencias más inolvidables de su juventud. En mañanas soleadas y brillantes, corría emocionado a la matiné, fascinado por las aventuras de Fu Manchu, el llanero solitario, King Kong y el astuto detective Dick Tracy. Fue en esa misma ciudad donde vio su primera película sonora, Cuatro Milpas, y donde por primera vez escuchó las voces conmovedoras de las hermanas Águila interpretando China, una canción de Mario Talavera.
Esos momentos despertaron algo profundo en él, aunque aún no sabía el camino que la vida le tenía preparado. Animado por sus amigos y empujado por la ambición juvenil, José Ángel puso su mirada en la Ciudad de México, con la intención de estudiar medicina. Pero el destino tenía otros planes. Para 1938, se encontró trabajando en XEQ, una popular estación de radio que llenaba su programación con radionovelas infantiles. Una de sus emisiones más queridas se transmitía puntualmente a las 6:15 de la tarde. Fifirafas el Valiente, escrita por el gran Pedro de Urdimalas, cuyo verdadero nombre era Jesús Camacho Villaseñor. El programa estaba protagonizado por la talentosa Blanca Estela Pavón como Florecita, junto a Pedro Cardoso en el papel de Fifirafas. Otro personaje clave era el Capitán Ferrusquilla, interpretado por Carlos Contel, jefe técnico de la estación y hermano del gerente, Enrique Contel. Un día, Enrique le dio un ultimátum a Carlos. Debía elegir entre ser técnico de sonido o actor, pero no ambas cosas. Carlos, atado por sus responsabilidades, simplemente asintió y dejó el papel. Y así, sin que nadie lo previera, el destino de Ferrusquilla cambió. Un día, el maestro de Urdimalas llegó a la transmisión en vivo solo para descubrir que Carlos Contel no estaba. Desesperado preguntó, ¿dónde está Ferrusquilla? ¿Qué pasa? Blanca Estela, preocupada, le reveló la verdad. Carlos se había ido, y con él, el querido Capitán Ferrusquilla. Don Enrique había tomado su decisión. No habría más Ferrusquilla si Carlos insistía en interpretar el papel. Pedro de Urdimalas, un hombre de ingenio rápido y gran energía, comenzó a pasearse por el pequeño estudio, mordiéndose las uñas, con la mirada inquieta. Entonces, sus ojos se posaron en el joven José Ángel, quien esperaba en silencio, quizás para ir a buscar café o hacer un recado. ¿Sabes leer? Zrenia preguntó con urgencia. Sí, señor, respondió José Ángel. Sin dudarlo, Pedro le entregó un montón de hojas mecanografiadas. Cuando sea el turno de Ferrusquilla, lees estas líneas, sin errores, ¿entiendes? Y así, sin ensayo, sin advertencia y sin siquiera tiempo para asimilar la magnitud de lo que estaba sucediendo, José Ángel se acercó al micrófono. Esa noche, con el letrero rojo de Al aire brillando sobre él, el chico de Sinaloa se convirtió en el Capitán Ferrusquilla. Fue en aquellos primeros días, sin siquiera darse cuenta, cuando logró dos cosas que marcarían su destino para siempre: adentrarse en el mundo de las artes y abrazar el apodo que se convertiría en su identidad, transformándose de un simple personaje de radio en una leyenda forjada por sí mismo. Ahora bien, XEW y XEQ, aunque bajo el mismo paraguas, eran feroces competidores. XEW, con mayores recursos, solía arrebatarle a XEQ a sus estrellas más brillantes. Esto dejó al querido programa de radio Fifirafas el Valoroso en una encrucijada, repentinamente reducido a solo dos actores, la talentosa Blanca Estela Pavón y el joven José Ángel. Pero ¿qué talento tenía él? Para mantener vivo el programa, José Ángel dominó hasta 8 voces distintas, ganándose el merecido título de El hombre de las 1000 voces, otorgado por el estimado escritor y periodista Humberto G. Tamayo. Y como suele suceder cuando dos almas comparten largas horas de trabajo y sueños, la amistad entre José Ángel y Blanca Estela floreció en algo más. Muy pronto me gané la confianza de su familia, recordó una vez con un brillo en los ojos. Me permitían acompañarla a sus clases de danza en el Palacio de Bellas Artes, y de ahí nos íbamos a nuestro trabajo en XEQ. Eran días dorados, llenos de ambición juvenil y la magia de una pasión compartida. Su talento los llevó pronto al mundo del doblaje cinematográfico, llevándolos hasta Nueva York por un año, donde José Ángel tuvo el honor de doblar la voz de Mickey Rooney en la película estadounidense Fire of Youth. Imaginen eso, un joven de Sinaloa prestando su voz a Hollywood. Al regresar a México, el destino volvió a tocar a su puerta.
Como respetado miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, José Ángel recibió una invitación personal de nada menos que Jorge Negrete, entonces secretario general de la ANDA, para acompañarlo a la gran reapertura del Teatro de la Paz en San Luis Potosí. Pero el destino tenía otros planes. Ya había aceptado un compromiso en el Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca, junto a Blanca Estela. Y entonces, amigos míos, llegó el giro trágico que marcaría su vida para siempre. 15 días antes de la presentación, el empresario de Oaxaca me llamó con noticias preocupantes, relató José Ángel, con la voz cargada de memoria. No podía costear contratarnos a los dos y dejó la decisión en mis manos. Por supuesto, dije que Blanca Estela tenía prioridad, así que ella fue, acompañada de su padre. Con su agenda de repente libre, José Ángel se dirigió a Jorge Negrete y aceptó la invitación a San Luis Potosí. Pero la alegría se tornó en tristeza al regresar a la Ciudad de México. Los periódicos llevaban un titular trágico, uno que le heló la sangre. El avión que transportaba a Blanca Estela Pavón, a su padre y a 19 personas más se había estrellado. Nadie sobrevivió. Oh, amigos míos, qué cruel puede ser el destino. La tristeza en la voz del maestro Ferrusquilla cuando hablaba de aquel día era una herida que nunca sanó del todo. Un capricho del destino lo había salvado, pero al precio de una amiga entrañable y un amor que se perdió en el cielo. Y así, amigos míos, fue como el destino condujo a nuestro Ferrusquilla por el camino de la música, el cine y la narración, llevando siempre en su corazón la memoria de Blanca Estela. Tras aquel trágico día, cuando la noticia del accidente aéreo estremeció a todo México, fue José Ángel Espinosa Ferrusquilla quien, con el alma destrozada, acompañó a Jorge Negrete en la solemne tarea de recuperar los cuerpos en las implacables laderas del volcán Iztaccíhuatl. Y fue él quien, a petición de los hermanos desconsolados de Blanca Estela, asumió el doloroso deber de identificar los restos. Imaginen el peso de ese momento. El amigo, el confidente, el hombre que había caminado a su lado, ahora frente al rostro helado del destino. El día del entierro de Blanca Estela, su madre, consumida por la pena, se acercó a él. Con manos temblorosas, le entregó el retrato que había reposado sobre el ataúd de su hija. «Esto te pertenece», le dijo. Y desde aquel día, Ferrusquilla cargó con más que recuerdos. Llevó consigo un pedazo de ella, siempre. Pero la vida, amigos míos, por cruel que sea, también exige que sigamos adelante. Y así lo hizo José Ángel. Su camino artístico continuó, aunque su corazón llevaba las cicatrices de la pérdida. Se volcó hacia la única pasión que siempre había sido su verdadero llamado: la música. Con determinación inquebrantable, se inscribió en el Conservatorio Nacional de Música, donde aprendió de algunas de las mentes más brillantes de su época: Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas y Jerónimo Vaqueiro Foster. Fue allí, en los pasillos de esa gran institución, donde halló consuelo en las melodías y transformó sus emociones en arte. Y en 1951 compuso su primera canción, A los amigos que tengo, un sentido homenaje a las amistades que habían marcado su vida. Ahora, permítanme contarles una historia sobre cómo Ferrusquilla se convirtió en un orgulloso miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México, SACM. No fue tarea fácil, se los aseguro. Cuando llegó a la oficina del gran Tata Nacho, nadie menos que Ignacio Fernández Esperón, se le presentó una prueba. Su misión: transcribir las mañanitas en partitura musical. Bueno, nuestro Ferrusquilla, tan agudo como siempre, lo hizo sin dudar. Pero Tata Nacho lo miró y negó con la cabeza. «Cometiste 2 errores», dijo. Ahora bien, José Ángel no era de los que se echaban para atrás. Explicó, con todo respeto, que los supuestos errores no lo eran en realidad. Simplemente había corregido la forma en que la canción se había interpretado durante años. Con su versión, la frase «Mira que ya amaneció» sonaba auténticamente mexicana.
En lugar del ligeramente forzado mirá con influencia argentina. Tatanacho lo observó en silencio por un largo momento. Luego asintió lentamente. Tienes razón, dijo finalmente. Y con eso, estampó un enorme 10 en la partitura, la calificación más alta posible. Desde ese día Ferrusquilla fue un orgulloso miembro de la SACM, pero su verdadera obra maestra, la canción que inmortalizaría su nombre, aún estaba por llegar. Poco después, compuso Échame a mí la culpa, una canción que no solo conmovió a México, sino que cruzó el océano hasta España, tocando corazones en todas partes. Su música lo llevó a lugares con los que solo había soñado: Alemania, Estados Unidos y más allá. José Ángel Espinosa Ferrusquilla siempre consideró Échame a mí la culpa su obra cumbre. Y cómo no. Escrita en 1957, se convirtió en una de las canciones más perdurables de su tiempo, pasando de voz en voz. Luis Miguel, Julio Iglesias, Amalia Mendoza, Javier Solís, Rocío Dúrcal, Ricardo Montaner, Albert Hammond. La lista sigue. Cada artista que la interpretó hizo suyas sus palabras, encarnando el dolor de un amor perdido, el peso de asumir la culpa cuando el amor simplemente ya no puede ser. Pero lo que muchos no saben es que esta canción no fue solo una melodía. Fue la manera en que Ferrusquilla intentó darle sentido a su propio desamor, de poner en palabras la profunda decepción de un amor que nunca fue. Corría el año 1957, y el joven José Ángel cortejaba a una hermosa mujer llamada María Antonieta. Era encantadora, cautivadora, y él estaba completamente enamorado. Pero el amor, amigos míos, a menudo es ciego ante la verdad, porque mientras él soñaba con un futuro a su lado, ella ya había entregado su corazón a otro hombre, y no a cualquier hombre, sino a su mejor amigo, Álvaro Gálvez. Un día, incapaz de ignorar los rumores, Ferrusquilla la enfrentó. ¿Estás saliendo con él? ¿Estás comprometida con Álvaro Gálvez?, le preguntó, esperando, tal vez, una negación, alguna explicación que suavizara el golpe. Pero su respuesta solo confirmó lo que ya temía. Había sido traicionado. Y no solo por la mujer que amaba, sino también por el amigo en quien confiaba. ¿Cómo es posible que tengas una relación con un amigo mío y nunca me lo hayas dicho?, preguntó, con una voz cargada tanto de ira como de dolor. Se marchó enfurecido, con el corazón dolido de una manera que solo aquellos que han amado de verdad pueden entender. Subió a su coche, furioso, traicionado, herido más allá de las palabras. Pero mientras conducía de regreso a casa, ocurrió algo extraordinario. Con cada calle que pasaba, con cada semáforo en el que se detenía, el dolor se transformaba en inspiración. Tú sabes mejor que nadie que me fallaste. Las palabras tomaban forma en su mente, luego otra línea y otra más. Lo que me extraña es que la canción comenzaba a armarse, pieza por pieza, como si el camino mismo lo guiara hacia su destino. En el momento en que llegó a casa, corrió hacia su guitarra, tocando la melodía que había estado formándose en su corazón. Escribió la letra a máquina, moldeando su tristeza en algo hermoso. Y así, de esa manera, nació Échame a mí la culpa. Ahora bien, en aquel momento dudo que ninguna de las personas involucradas, María Antonieta, Álvaro o incluso el propio Ferrusquilla, pudieran haber imaginado lo que estaba por suceder. La canción despegó como un incendio incontrolable. Para 1958 era la cuarta canción más escuchada en México, y con los años se convirtió en una de las canciones en español más famosas del mundo, solo superada, según algunos historiadores, por Bésame mucho de Consuelo Velázquez. Incluso el presidente de México en aquel entonces, José López Portillo, era un admirador. Cuando conoció a Ferrusquilla, le dijo que Échame a mí la culpa era la canción más popular en España. Pero no solo le ofreció elogios, lo invitó a una gira europea junto a algunas de las más grandes leyendas de la música mexicana. Imaginen el elenco:
Lola Beltrán, Alejandro Algara, María de Lourdes, Pedro Vargas y los grandiosos mariachis, Vargas y América, todos interpretando las canciones más icónicas de su tierra. Cucurrucucú Paloma, El Rey, Granada, La Cigarra y, por supuesto, Échame a mí la culpa. Hay una historia particular de esa gira que el propio Ferrusquilla recordaría más tarde con una sonrisa. Cuando llegaron a Caparroso, Navarra, donde López Portillo tenía familia, el Estado Mayor Presidencial se le acercó con una noticia. Por orden del presidente, él sería quien cantaría Échame a mí la culpa esa noche, en lugar de Pedro Vargas. Bueno, esto no le cayó nada bien al director musical, Jesús Rodríguez de Híjar, quien se negó a acompañarlo. Ferrusquilla, que nunca retrocedía ante un desafío, le recordó que se trataba de una orden presidencial. Tras algunas quejas, el director cedió, y Ferrusquilla interpretó su canción ante un público que la adoraba. Su popularidad en España fue tan inmensa que inspiró toda una película con el mismo nombre, protagonizada nada menos que por Lola Flores y Miguel Aceves Mejía. ¿Y Ferrusquilla? Fue invitado a presenciar la filmación, viendo con sus propios ojos cómo su desamor se había convertido en parte de la historia del cine. Pero el viaje de la canción no terminó ahí. Décadas después, en los años 80, el cantante británico Albert Hammond reinventó Échame a mí la culpa como una balada pop. Su versión arrasó en Europa, ganando el premio a la mejor canción del año en España. Y, en un giro poético, fue el propio Ferrusquilla quien le entregó el galardón, un compositor pasando la antorcha a otro. Ferrusquilla no era solo un compositor, era un narrador en todo el sentido de la palabra, y sus historias no estaban confinadas a las letras, las llevó a la vida en la gran pantalla, compartiendo escenas con las leyendas del cine mexicano. Imagínenlo compartiendo cuadro con Carmen Montejo, Fernando Soto Mantequilla y la gran dama del cine, Sara García, intercambiando diálogos con David Silva, cautivando audiencias junto a Lilia Prado e incluso de pie al lado de la indomable María Félix. No eran solo actores, eran íconos, y Ferrusquilla, él pertenecía entre ellos, pero su talento no conocía fronteras. Hollywood tomó nota, y pronto este hombre de Choix, Sinaloa, estaba codeándose con Richard Burton, Anthony Quinn, Boris Karloff, John Wayne y Clint Eastwood. Imagínenlo, Ferrusquilla, codo a codo con Dean Martin y Robert Mitchum, sosteniéndose con firmeza junto a Brigitte Bardot y Jane Moreau. Eso no era solo talento, era destino. ¿Y qué películas nos dejó? Medianoche, bajo la dirección de Tito Davison, El hombre de papel, guiado por el legendario Ismael Rodríguez. Cabalgó por los paisajes violentos de El Tunco Maclovio, un western que aún perdura en la memoria. Pero quizá su viaje más fascinante lo llevó hasta España, donde filmó Duda en 1972, basada en una historia del gran Benito Pérez Galdós. Ya fuera en México o al otro lado del océano, Ferrusquilla era un hombre de cultura, de profundidad, de historias. Sin embargo, mis queridos amigos, su papel más importante no fue en la pantalla ni en el escenario, sino en el corazón de su gente. Durante 27 años, encabezó la Feria del Maratón en Sinaloa, transformando su tierra natal. Gracias a sus esfuerzos, cada calle del municipio de Ahome fue pavimentada. Se construyeron 2 secundarias y los sanatorios locales fueron equipados con aire acondicionado, una bendición absoluta bajo el calor abrasador. Y nunca olvidó sus raíces. Donó casi 200 premios al Museo de Arte de su querido Choix. Su generosidad fue recibida con honor. El Teatro del Seguro Social en Los Mochis ahora lleva su nombre. Recibió el Premio Sinaloa de las Artes, fue reconocido por el municipio de Durango por sus contribuciones a la música y se le otorgó la placa de plata por su papel en Comanche. Los homenajes continuaron, estatuas en Mazatlán y en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México, bustos en Sinaloa
y en el Distrito Federal. Su legado quedó inmortalizado en bronce, de pie para siempre. ¡Y qué honores! En 1976, estuvo junto a Lola Beltrán y Tito Guízar para recibir la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas en Nueva York. Imaginen eso. Un humilde músico convertido en embajador de la buena voluntad. En 2004, Mazatlán celebró el impacto global de su música. En 2006, recibió el premio Lunas del Auditorio por su extraordinaria trayectoria. Para 2007, la SACM honró sus 50 años de carrera musical, y Culiacán organizó un concierto tributo con la Orquesta Sinfónica de Sinaloa, interpretando sus canciones, sus melodías resonando a través del tiempo. Luego, en 2008, la Universidad Autónoma de Sinaloa le otorgó el título de Doctor Honoris Causa, y en 2012, el Festival Raíces celebró su 94º cumpleaños y sus 75 años en las artes. Un año después, fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos con el premio La Musa. Y en 2015, amigos, qué homenaje, la Lotería Nacional de México emitió un billete en honor a su 96º cumpleaños. ¿Se imaginan? Su nombre, su legado, su esencia misma, inmortalizados en las manos de millones. Pasó sus últimos años en su querido Mazatlán, Sinaloa, rodeado por la brisa del mar y los recuerdos de una vida bien vivida. Allí, en esa casa llena de premios, fotografías y discos, cada uno una pieza de historia, reflexionaba sobre todo lo que había logrado. Y cuánto había logrado. Pero nunca vio su hogar como un museo, no todavía. No tengo ese deseo sin ilusiones, dijo una vez. Vivo con la inquietud del artista, con el deseo de ir a un restaurante y que un trío venga a cantar. Ese era Ferrusquilla, siempre con música en el alma, siempre persiguiendo la próxima canción, el próximo momento de inspiración. Pero el tiempo, amigos míos, siempre tiene la última palabra. En noviembre de 2015, apenas semanas después de celebrar su 96º cumpleaños, un derrame cerebral se lo llevó. Había sido hospitalizado esa mañana de jueves, pero por la tarde su estado empeoró, y en la madrugada del viernes, con su familia a su lado, su hija, la talentosa actriz Angélica Aragón, entre ellos, se despidió. Aún en sus últimos años, hablaba con la alegría de un hombre que había encontrado verdadera satisfacción en su arte. Mis canciones me han dado grandes amistades, dijo una vez. Por ejemplo, María Dolores Pradera, una gran artista española, se hizo mi amiga gracias a mis canciones. Viajó hasta Shoah para conocerme y nos volvimos grandes amigos. Imaginen eso, la música uniendo almas a través de los continentes, forjando lazos que duraron toda una vida. ¿Y cómo vivieron sus canciones? Algunas canciones, reflexionaba, eran solo un destello fugaz, desapareciendo tan rápido como habían llegado. Pero luego estaban aquellas que perduraban, las que se asentaban en los corazones del pueblo. Esas, decía, eran las que le traían la mayor satisfacción. Cada 3 meses llegaban regalías. Variaban, por supuesto, dependiendo de quién hubiera grabado sus canciones, pero nunca midió su éxito en riqueza. No, Ferrusquilla era rico en algo mucho más grande. No soy millonario, decía, pero soy feliz. Y eso, amigos míos, es la marca de un hombre que realmente vivió. Había viajado por el mundo gracias a su música. Incluso tomó el tren hasta Nueva York, llevando consigo el alma de México en cada nota. Y aún en sus últimos días, sentado en su hogar, rodeado de los vestigios de una carrera brillante, no se quedaba atrapado en el pasado. Anhelaba la música, la simple alegría de escuchar un trío tocar sus canciones mientras disfrutaba de una comida. Porque eso era él. No solo un compositor, no solo un actor, sino un hombre cuyo corazón latía al ritmo mismo de la vida. José Ángel Espinosa, Ferrusquilla, no era solo un compositor ni solo un actor.
Era un hombre que llevó sus raíces con orgullo. Y su hija, la brillante Angélica Aragón, siempre estuvo a su lado, atenta a su salud, su bienestar, su legado. Hablaba de ella con calidez, con orgullo, con ese inconfundible brillo en los ojos. Me da mucho gusto que haya tomado el nombre artístico Aragón, ya que era el apellido de mi madre. Lo adoptó en su honor. ¿Pueden imaginar el sentimiento detrás de eso? Su hija llevando no solo su legado, sino también el recuerdo de su abuela, manteniendo vivo su apellido en el escenario y la pantalla. Angélica, al igual que su padre, heredó el don de la interpretación. Podía actuar, podía cantar. Oh, tenía talento. Pero componer, no. Esa no era su vocación. Ferrusquilla lo entendía. No todos los artistas crean de la misma manera. Algunos escriben las canciones, otros les dan vida. Y Angélica, bueno, brillaba con luz propia. Pero el destino, amigos míos, tiene una manera de entrelazar momentos hermosos. En 2010 ocurrió algo especial, algo que permanece en el corazón de quienes tuvieron la suerte de presenciarlo. Padre e hija, dos generaciones de talento, unieron sus voces en un proyecto profundamente personal. México, mi palabra más bella. Este álbum no era solo música, era un tributo, una carta de amor a su tierra, a su arte, a su herencia compartida. ¿Y dónde lo presentaron? En Sinaloa, por supuesto. ¿Dónde más podría haber sido? Y así, lo que comenzó como una tristeza se convirtió en un legado, uno que aún resuena a través de las generaciones. José Ángel Espinosa, Ferrusquilla, transformó el dolor en poesía, componiendo una canción que no solo hizo historia, sino que también llenó su vida de éxito y reconocimiento. Su historia es la prueba de que incluso las heridas más profundas pueden dar origen a algo verdaderamente hermoso. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like al video y suscribirte para más relatos increíbles sobre la música, el destino y las leyendas que los forjaron. Nos vemos en el próximo.